¿Qué tal? Bienvenido nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa sopa de calabacitas con rajas de poblano y elote. Vamos a cocinar. Vamos a comenzar por picar nuestras calabacitas. Las vamos a picar en medias lunas. Esto es a la mitad a lo largo y posteriormente de esta manera. Tiene que quedar de este modo, no muy grandes para que se puedan comer cómodamente. Damos las colitas, las sobamos para quitarle lo amargo. Dicen que esto ya no se usa, pero yo desde niña lo aprendí y se me quedó la costumbre. Ya que tenemos todas nuestras calabacitas picadas, vamos con los chiles. Hacer las rajitas. Los chiles ya los tengo previamente asados. Si nunca has asado chile poblano, en el video de pollo con calabacitas y rajas enseño cómo hacerlo. Hay que quitarle las venitas. Por si hubiera alguien que no le gusta el picor, el chile criollo llega a salir muy picoso. El chino no pica nada. Ok. Hacemos rajitas y las partimos a la mitad para que sea fácil comerlas en la sopa. De todos modos, la receta va a estar completa en la descripción del video. Okay. Y a la mitad. Ya tenemos todo picado. El jitomate cocido y sin piel. Nuestras rajitas, la sal y pimienta y nuestro elote desgranado. Así es que nos vamos al fuego para comenzar a guisar. Listo, ya estamos aquí en la lumbre. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Dejamos aquí precalentando nuestro aceite para sofreír el jitomate, que en este momento vamos a moler en la licuadora. Vamos a moler todo en la licuadora. Es por poco tiempo. Vamos a freír el jitomate. Vamos a ocupar medio litro de agua. Enjuagamos nuestra licuadora. Lo ponemos acá nuevamente. Hay que quitar todo, ocupar todo el jitomatito que se quedó en la licuadora. Todo suma en el guisado. Ok. Ya está nuestro caldito. Y ahora agregamos nuestra calabaza poco a poco, cuidado de no salpicarse. Listo. Nuestras rajitas de poblano. Es muy fácil hacer esta sopa, pero queda muy rica. Y nuestro elote desgranado. Este lo pueden comprar ya desgranado sin ningún problema. Mezclamos todos los ingredientes y esperaremos a que hierva un poco para salpimentar. La tapamos un poquito para que agarre calor y regresamos en 10 minutos. Ya agarró calorcito la sopa.
Hay que mantener un poco baja la llama para que no se tire. Es hora de agregar 2 pizcas de pimienta. Y sal al gusto. Movemos y dejamos destapada a que hierva otro rato para que se cuezan bien todos los ingredientes. Y después de eso volvemos a probar la sal. Si la medimos ahorita, no se ha disuelto totalmente en el caldo. Entonces, si ponemos un poco más, podríamos salar la sopa. Revuélvanla bien y déjenla aquí hervir otros 15 minutos. Regresamos en un momento. Han pasado 10 minutitos. Es hora de probar cómo va la sazón. Para mi gusto le falta todavía un poquito de sal. Así es que le pondré un poco. Siempre la sal y la pimienta van al gusto. Otras 2 pizcas. Revolvemos. En otros 5 minutitos esto ya estará listo. Listo, pasaron los 5 minutitos. Ya llegué con otra cucharita para volver a probar qué tal está de sal. Quedó perfecto. Sirvamos un buen plato. Le apagamos al fuego. Y vean nada más qué delicia. Qué antojo. De acá abajo agarramos los elotitos. Chequen nada más. Lista nuestra sopa. ¿Qué les parece? Qué deliciosa quedó. La estoy enfriando un poquito para probarla, amigos, porque de verdad está hirviendo. Daré un momentito para que se enfríe y ahorita la probamos. Quedó deliciosa. Amigos, les recomiendo mucho esta receta. Si les gustó el video, por favor regálenme una manita arriba. Si no estás suscrito al canal, te invito. Súmate al canal y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga un nuevo tutorial. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.